Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de YouTube. Pues yo estoy muy feliz de saludarlos nuevamente y que estén ustedes aquí conmigo en este su canal de Chochueno. Como pueden ver aquí, no es por ser presuncioso ni nada de eso. Simplemente es de que nos ha caído este hermoso gadget, esta hermosa computadora en nuestras manos. Que para aquellos que llegaron aquí por ver el título, fue porque es una hermosa laptop del G7. Aquí está, aquí lo pueden ver. Más que nada de ver especificaciones, hablar sobre ella en este video, no lo vamos a hacer. Hay bastantes videos en la red donde especifican sus componentes internos, para qué está diseñada, para qué está hecha. Habrá quienes les guste ocupar esta PC para jugar, habrá quienes les guste esta PC para hacer diseño, edición de fotos, de video, o habrá quienes usen esta PC simplemente para trabajar en aplicaciones un poco más demandantes. Voy a estar abriendo una nueva lista de reproducción en este canal que se va a llamar Gadgets, y vamos a empezar nada más y nada menos que con esta hermosa computadora. Es una Dell G7 enfocada para el mercado de los videojuegos, en donde más allá de hablar de sus especificaciones, sus puertos, procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, eso ya va a depender de cómo la hayas adquirido o cómo la estén buscando en la misma página de Dell, en donde mejor que yo ustedes sabrán que se pueden adquirir en diferentes configuraciones. Por lo pronto vamos a agarrar simplemente esta hermosa computadora, vamos a echarla a funcionar y vamos a hacerle unas pequeñas pruebas de funcionamiento con un par de benchmark que tengo identificados para los equipos de cómputo, ya que casi no he visto pruebas de rendimiento de esta computadora, para que ustedes, si están interesados en adquirir o están viendo en el mercado haciendo comparativas de equipos parecidos a este, pues bueno, tomen la mejor decisión en su compra. Así que vamos a iniciar esos pequeños benchmark prendiendo esta fabulosa computadora. Pues bueno, amigos míos, como les venía diciendo, esta es una computadora de la marca Dell, es un modelo G7, en donde, pues bueno, ustedes entrando a la página de Dell, en este caso estamos en la región de México, ya dependiendo de donde nos visiten puede o no estar disponible las versiones que se muestran ahorita en el mercado. No voy a hablar mucho de las especificaciones de la computadora, porque bueno, es redundante esto, las podemos encontrar con diferentes características, pero en fin, las que le muestro ahorita en pantalla es una Dell G7 con un procesador Intel Core i7 8750H. Ese es el CPU que viene por defecto, con una memoria RAM instalada de 16 GB y bueno, no encuentro ahorita la tarjeta de video, pero si nos vamos al siempre confiable administrador de tareas, aquí vamos a encontrar que esta computadora cuenta con una GeForce GTX 1050 Ti. He visto yo varios videos de esta computadora en la red, siempre hablan de lo mismo, las especificaciones que se muestran en la página de Dell, pero realmente yo he visto muy pocas pruebas de rendimiento, llámese también benchmark. Así que bueno, pues voy a aprovechar que me acaba de llegar esta computadora también para mostrarles dos benchmarks que ocupo para cuando quiero probar alguna computadora y ver su rendimiento tal cual.
Para esto en la pantalla principal simplemente he puesto un monitor de rendimiento, muestro la cantidad de RAM, la cantidad de CPU, de disco, unas pocas métricas, temperaturas y la velocidad de rotación de los ventiladores, así como también mostrar el siempre confiable administrador de tareas para que veamos el estrés que se está sometiendo esta computadora. Sin hacer más revuelta, vamos a iniciar con el primer benchmark. Muy bien, como pueden ver aquí, este software User Benchmark lo que hace es medir los valores de cada uno de los componentes que integran la computadora. Como pueden ver aquí, el CPU, GPU, en este caso discos de estado sólido, también la RAM o discos normales, USB inclusive, sometiéndoles un estrés y obviamente leyendo todos los valores que obtiene de estos componentes para así determinar qué nivel de computadora tenemos. Aquí les muestro rápido un ejemplo. Este es una computadora cualquiera. Prácticamente los resultados que tendríamos nos diría si la computadora, qué porcentaje de la computadora está hecho para gaming, para una computadora de escritorio o para una computadora de trabajo, dándonos cierto porcentaje con respecto a lo medido en el mercado que ha tenido cada uno de los componentes. Su ejecución es muy sencilla, es simplemente descargar el software, ponemos donde lo vamos a descargar, yo ya lo tengo descargado, lo tenemos aquí y pues bueno, vamos a empezar con la ejecución de este benchmark para ver qué tal se comporta nuestra Dell G7. Una vez iniciado el software, este va a empezar a medir cada uno de los dispositivos que conforman esta computadora. Voy a dejar la grabación en cámara rápida para no hacer esto demasiado largo. Pues bueno, como pueden ver aquí, automáticamente una vez que el software terminó de ejecutarse, lo podemos cerrar y aquí ya nos manda un parámetro general del porcentaje que nuestra computadora puede ser usada. Por ejemplo, 45% para juegos, para una computadora de escritorio es más que suficiente el hardware que lo compone, y para una workstation un 78% de igual manera es un buen rating. Así muestra una descripción en cada uno de los componentes que la forman, y pues bueno, en la parte de abajo de igual manera por cada uno de los componentes muestra un porcentaje de eficiencia que ha tenido nuestro equipo con respecto a los demás usuarios que han ocupado el mismo componente y han hecho este mismo ejercicio. Aquí tenemos el procesador, la tarjeta gráfica, el disco duro y por último la RAM del sistema. Entonces esto sería lo que está obteniendo prácticamente nuestra Dell G7 en este software. Por último, también está este otro software que se descarga de su página oficial, la voy a dejar en la descripción de este video. Descargamos el software correspondiente, en este caso es para Windows. La descarga no debe de tardar en iniciar automáticamente. Ahí está, yo ya la tengo descargado, como pueden ver aquí en el escritorio. Aquí está, la extraigo y de igual manera este software solamente es un ejecutable, así que damos doble clic, ejecutar como administrador, no hay ningún problema, le damos que sí y aquí está nuestro software
para hacer nuestro segundo benchmark de esta del G7. OpenGL va a probar la tarjeta gráfico, CPU va a probar el estrés de nuestro procesador de la computadora. Voy a dejar esta grabando, esperemos que no se crache, y la voy a dejar en cámara rápida para hacer este video lo más ágil que se pueda. Vamos a empezar primero por la GPU. Iniciamos. Muy bien, ha terminado de hacer su prueba. En este caso el video que acabamos de ver lo corrió a 95.78 flaps. Podemos ver aquí nuevamente los componentes que conforman esta computadora, en donde la tarjeta gráfica, que fue la que se probó, es una GT 1050 Ti conectada en el puerto PCI Express. Y aquí está un pequeño benchmark de otros usuarios que de igual manera han hecho esta prueba. Entonces esta computadora, esta tarjeta gráfica ha sacado esta calificación. Vamos ahora a iniciar la del CPU. Y pues bueno, esta ha sido la calificación que este software le ha dado al CPU de 871 CBs, y la comparación contra otros procesadores que estos usuarios han hecho a sus computadoras a través del mismo software. Por mi parte, realmente esto sería todo. Si les gustó esta sección, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios, sus comparaciones. Y pues bueno, su amigo Chochueno siempre les desea lo mejor, y nos estamos viendo en un nuevo video de nuestros sistemas solares, o en esta nueva sección de gadgets. Cuídense mucho y hasta pronto.